En este vídeo vamos a explicar qué es el movimiento y cómo se puede describir y cómo se puede representar, y para ello usaremos las tres magnitudes que ves aquí, que serían la posición, el desplazamiento y la trayectoria. Solo te pido que seas capaz de pensar en cada uno de los ejemplos que vas a ver en el vídeo y descubrirás que el movimiento, aunque es intuitivo, es fácil de comprender. Empezamos, como no puede ser de otra manera, haciendo la siguiente, ¿verdad? La siguiente pregunta: ¿qué es el movimiento? Y para ello te voy a proponer dos situaciones distintas. Lo primero que tenemos que tener claro es que el movimiento es algo que es intuitivo para nosotros, es decir, saber si algo se mueve o no se mueve es intuitivo, pero no es evidente. Fíjate en este caso. Como puedes ver, se trata de unos pies que van dando pasos, ¿verdad? Parece que es clara la situación y nosotros estamos interpretando lo que pasa. Ahora vamos a hacer después una pregunta. Vámonos al segundo ejemplo. Hemos dicho que es algo intuitivo el movimiento para nosotros, aunque no es evidente. Además, lo aprendemos desde el momento en que nacemos. Una vez que abrimos los ojos, empezamos, ¿verdad?, a ser capaces de dibujar esas representaciones de los movimientos. Vamos a ver otro ejemplo. En este otro ejemplo, como puedes ver, hay unas gafas sobre una libreta y también puedes ver que hay movimiento en la escena. Ahora bien, la pregunta sería clara, ¿verdad? Hemos visto dos ejemplos y podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿qué se está moviendo en el primero de los vídeos, en el que veíamos los pies? Bueno, pues podríamos decir que se mueven los pies, pero ¿la persona se mueve? Sería la pregunta. A esa respuesta, ¿verdad?, habría que darla teniendo en cuenta no solo los pies de la persona. Posiblemente, si te has fijado bien en la escena, tu respuesta sería: se está moviendo. Pero la pregunta es: ¿y por qué sabes que se está moviendo? Parece claro que el movimiento te lo canta el que detrás de esos pies la escena se está moviendo. ¿Y qué pasa en el segundo vídeo, en el de las gafas sobre la libreta? Aquí se mueve la imagen, pero la pregunta sería: ¿se mueven las gafas? Parece claro que lo que se mueve es el escenario, pero yo intuyo que las gafas están quietas sobre la libreta. Claro, la pregunta sería: bueno, ¿y cómo se consiguen esos efectos? ¿Verdad? ¿Cómo hemos logrado que yo aprecie movimiento en ambas escenas, aun cuando sé, porque lo intuyo, que en una hay movimiento y en la otra no? En este caso sería por un lado la persona y por otro lado las gafas. Esto se consigue simple y llanamente moviendo la cámara. Es una técnica que se sigue, ¿verdad?, cuando se hace una descripción visual de un entorno. Moviendo la cámara hacemos que nuestra concepción de movimiento, esta intuición que tenemos, ¿verdad?, pueda darnos una información u otra. Bien, vamos a ver algún otro ejemplo. Fíjate que parece claro, ¿verdad?, que no es buena idea, en este caso mover la cámara, si queremos describir el movimiento de manera objetiva. Así que para poder hacer la descripción del movimiento vamos a tener una condición que tenemos que cumplir, y es un punto de referencia que esté inmóvil, que sea quieto con respecto a aquello que se mueve. Esa será nuestra referencia. Bien, vamos a ver esto cómo lo podríamos explicar. Fíjate en este primer vídeo que te muestro. Este sería parecido a lo que has visto antes en los pies que se movían. Se consigue si la cámara, el chico que va con la cámara, se mueve a la misma velocidad que el chico que va con el monopatín, que al final se cae. En este caso, como la cámara se mueve a la misma velocidad que el chico que va, digamos, en el patinete, la percepción es que ese patinete no se mueve, aunque sé que se mueve porque lo que hay alrededor sí que está en movimiento, ¿verdad?, o aparece como con movimiento. Sin embargo, esta otra situación sería, como hemos dicho, en la cual estamos quietos en el sitio y se desplaza el coche. Fíjate que ahora lo que hacemos es que estamos quietos en un sitio y podemos ver cómo el coche en este caso desaparece en la lejanía. Esta segunda situación sería la ideal para poder
digamos, describir el movimiento y definir el movimiento, tomando una referencia que está inmóvil. Bien, vamos a ver cómo podríamos describirlo. La forma que vamos a representar el movimiento no es con un escenario real como has visto en los vídeos, sino que tendríamos que hacerlo por medio de una gráfica. Y esta representación se puede hacer de forma bastante simple. Vamos a recurrir al último de los vídeos que hemos visto. Fíjate que yo podría estar, digamos, considerar que donde estoy con la cámara es el punto inmóvil, que será mi punto de referencia. Y después el coche se está moviendo con respecto, podríamos decir, a una distancia horizontal y una distancia vertical. O lo que es lo mismo, podríamos representarlo de esta manera que ves aquí, donde, como te he dicho, tendríamos aquí abajo lo que va a ser, ¿verdad?, nuestro punto de referencia, y hemos dicho en el eje vertical vamos a representar lo que sería la distancia que separa a lo que se mueve en vertical de donde yo estoy, y el eje horizontal, pues la distancia que nos separa en horizontal. Has visto que hemos podido hacer que ese punto se mueva, ¿verdad?, como lo ha hecho el coche. Ahora bien, vamos a ir un poco más allá. Yo podría, digamos, si me centro en la gráfica, hacer la representación de las posiciones, como acabas de ver ahora mismo, ¿verdad? Es decir, lo que podría hacer es poner cada una de esas, digamos, o representar cada una de esas posiciones, o incluso pintarlas y dejar registro de cada una de ellas. Aquí lo que haríamos simplemente es ver que cambia la posición con respecto al centro de coordenadas, pero fíjate que aquí lo que hacemos es registrar cada una de ellas, como te he dicho. De esta forma, si yo soy capaz de registrar una sucesión de posiciones, lo que hago es que puedo, podríamos decir, entre comillas, ¿verdad?, ver cómo se ha movido el objeto que yo estoy describiendo. Así que ya tendríamos la primera de las cosas que veíamos antes, que era la posición. Yo necesito, para describir movimiento, un sistema de referencia con un punto que sea o que esté inmóvil, y después necesito poder describir las posiciones que ocupa la cosa que se mueve en cada momento. Así que fíjate que aquí tendríamos ese registro de posiciones. Pero para definir esas posiciones, lo que vamos a hacer es que lo tenemos que hacer mediante un vector. ¿Y cómo va a ser ese vector? Esas posiciones las vamos a representar mediante vectores que llamaremos vectores de posición, y es tan simple como unir el punto de referencia con la posición que estés considerando. En este caso hemos considerado la, digamos, tercera posición, y estaremos uniendo ese punto de referencia con esa tercera posición. Al ser la primera que yo he tomado, le he llamado, como veis ahí, R1, indicando que es el primer vector de posición. Podríamos hacer lo mismo, pero considerando otro punto de los que hemos representado, ¿verdad? Si tomamos un segundo punto y hacemos exactamente lo mismo, fíjate que nos quedaría, como veis aquí ahora, un R2, que nuevamente va a partir desde el punto de referencia hasta la posición que tú estás queriendo señalar. Ya tendrías las dos posiciones definidas. Por lo tanto, fíjate que para definir una posición lo vas a hacer en base a los vectores de posición. Y esto es importante. Así que cuando hablamos de posición para describir el movimiento, en realidad estamos hablando de vectores que son capaces de definir cada una de esas posiciones. Y ahora, una vez que tengo esto claro, la pregunta sería, podríamos, fíjate que yo he aclarado ahora y me voy a quedar solamente con esas dos posiciones, podríamos hacer la diferencia entre esas dos posiciones para saber cuánto es lo que están separados uno del otro, y a eso es lo que vamos a llamar el desplazamiento que sufre el sistema. Así que cuando yo hago la diferencia de esos dos vectores, lo que obtengo, como veis aquí ahora en más grande, es otro vector que llamaremos el vector desplazamiento, que es la diferencia entre los vectores de posición 1 y 2. Fíjate que ese vector desplazamiento, por definición, va a representar la distancia más corta entre los dos puntos que seleccionaste. Va a ser siempre una, digamos, una línea recta entre esos dos puntos. Por lo tanto, será la distancia más pequeña entre el primer y el segundo punto de los que has considerado. Y esto es, insisto, lo que llamaremos el desplazamiento.
Claro, en el caso nuestro, el coche se movía en línea recta, así que podríamos decir que este desplazamiento que acabamos de calcular coincide con la distancia real que recorre el coche desde la posición que yo he considerado como primera hasta la posición que he considerado como segunda. Pero, ¿esto va a ser así en todos los casos? Fíjate que no tiene por qué. Vamos a ver qué pasaría si no sigue un camino recto. Vamos a imaginar que el sistema que estamos teniendo en cuenta es este que ves aquí. Es decir, fíjate que la sucesión de puntos, como te estoy marcando, no es una línea recta. Podríamos representarlo, ¿verdad? Podríamos hacer una línea que fuera uniendo cada uno de los puntos y fíjate que esta línea que haríamos, ¿verdad? Es lo que vamos a llamar, en nuestro caso, la trayectoria. En verde, en la gráfica que está a la derecha, estoy representando el camino que ha seguido el objeto, el sistema, para pasar por cada uno de esos puntos. A eso, que tú ves pintado en verde, llamaremos trayectoria. Ya tenemos las tres cosas. Fíjate que teníamos posición, que será aquella que viene definida por los vectores de posición. Desplazamiento, que es la diferencia entre dos vectores de posición, y ahora en verde la trayectoria, que es el camino cierto, el camino verdadero que va recorriendo lo que se está moviendo para pasar de un punto a otro. Ahora bien, hemos dicho antes, como este camino no es recto, ¿qué ocurrirá? ¿Qué diferencia habrá con respecto a lo que hemos visto antes? Fíjate que lo vas a ver claro aquí, ¿verdad? Ahora tendríamos que cogemos un vector de posición, porque cogemos una de las posiciones de las que hemos marcado, y tendríamos el R1. Vamos a hacer lo mismo con una segunda posición. Fíjate que cogiéramos esta de ahí, y como ves, habría un R2. ¿Y si hacemos la diferencia entre uno y otro vector de posición? Aquí lo que puedes ver ahora es que, te lo pongo punteado como ves, el desplazamiento no es igual que la trayectoria, que es el trazo verde, pero que está en continuo. Así que, como puedes ver, en el caso en el que no se mueva de forma rectilínea, no van a coincidir el desplazamiento y la trayectoria o la distancia recorrida, porque esa trayectoria sería realmente la distancia que recorre de un punto a otro tu sistema. Con esto espero que te quede claro cómo vamos a describir los movimientos y cuáles son las diferencias y cómo se definen esas tres magnitudes que vamos a usar, que serían, en principio, la posición, el desplazamiento y la trayectoria. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, dale al dedo hacia arriba y suscríbete para poder seguir la actividad del canal y así me ayudas mucho. Muchas gracias.